Quisiera empezar dando las gracias al gran Julio Arboleda, director de Redipe, Red Iberoamericana de Pedagogía, por su invitación. Bueno, pues vamos a comentar algunas cosas sobre educación en estos poquitos minutos. Son tan pocos que es fácil, porque no vamos a poder comentar prácticamente nada. Y sin embargo, vamos a intentar decir la mayoría de las cosas que habría que decir, a ver si es posible. Eh, Problemas de la educación. El primero y más grande problema es que no la entendemos. Llamamos educación a muchas cosas, nos referimos a ella, pero no nos referimos a ella con conciencia suficiente. De manera que enseguida estamos pensando en alumnos o en profesorado y en sistema educativo. Y eso indica que nuestra razón está sesgada hacia la superficie y como un corcho tiende a ir hacia arriba y hacia afuera. La educación tiene mucho que ver con lo que todos y cada uno hemos hecho de nosotros y está en la base de absolutamente todo. El hecho de que haya un sistema educativo y de que los demás sistemas, por lo tanto, no lo sean, indica también que no se entiende ni se parece querer comprender en absoluto. Una tercera razón interesante, a mi modo de ver, es que han habido personas muy educadas, muy profundamente educadas en la historia de la educación. Igual que hay personas que juegan al fútbol con gran maestría, pues como en la historia del fútbol, pues como Pelé o como Messi o Ronaldo o quien sea. Los niños se fijan en ellos para jugar mejor. Eh, Sin embargo, los pedagogos o personas que nos dedicamos a la educación no solemos identificar a estos grandes educados y por ende grandes educadores, como por ejemplo el, el primer Buda o los maestros del Tao, Lao Tse, Chuanzi o Lietze. En consecuencia, nos refugiamos en la ciencia que solo estudia la superficie de los objetos que examina. Y eso evita que esa ciencia sea a la, a la larga una ciencia con creciente conciencia y pueda realmente definir algo diferente a lo que es molecularmente y teleológicamente. Entiendo que una cuestión muy importante también eh, para la mejora de la educación, de la que todo depende, también socialmente, es apoyar a la ciencia que por antonomasia estudia la educación, que es la pedagogía, y dentro de ella la didáctica. Tendría que apoyarse muchísimo más, tendría que ser la ciencia más popular y tendría que respetarse muchísimo más también. Para eso necesitamos también eh, pedagogos y pedagogas, no necesariamente de titulación, sino por acervo formativo, por acervo pedagógico, como diría el profesor Turiñán, que se ocupasen de la educación con la mayor seriedad posible. Y ocuparse de la educación con la mayor seriedad posible significa empezar por cada uno. Es decir, empezar por la propia educación o formación, haciendo realidad un poco
máxima de Confucio, que decía que la persona superior, desde luego, no era quien nacía por linaje sino era aquella que primero se formaba, después hacía las cosas y finalmente hablaba de ellas. Eso significa, a mi modo de ver, que el sustrato principal de la educación es la propia formación y que esa propia formación enraiza en la conciencia y en la coherencia. Y solo con una buena construcción desde la base de tipo radical, pues todo lo que se haga va a ser coherente. Y si no, pues nos encontraremos un poco con lo que hay, con mucho pedagogo y pedagoga mediocre, entre los cuales me incluyo, y que no estamos a la altura en absoluto de aquello a lo que dedicamos nuestra vida en investigación, en formación, en transferencia, etcétera. Sería muy tentador reparar en la situación actual, condicionada por la guerra de Ucrania, o los confinamientos, la pandemia, o por el tiempo confuso, eh, o por la creciente polarización social, la descomposición de lo bueno que se tenía y que se está perdiendo, y luego se puede quizá recuperar o quizá no. Eso sería lo fácil. Pero creo que se puede también reparar un poco en algo más permanente, más invariante. Por ejemplo, que todos los tiempos son confusos y son críticos. Luego este también lo es. Y que ante nosotros tenemos un ser que es el ser humano, que es prácticamente un ser fallido, que se destruye entre sí, incluso se destruye antes de nacer, en el seno materno ya se está destruyendo, con las razones que se quieran esgrimir, pero el hecho es que lo hace. Es la única especie que hace estas cosas. Y, y que parece que sobre educación lo entiende todo y lo sabe todo. Y una de las razones por las que evidentemente no entiende prácticamente nada, ni sabe que no lo entiende, está también en la confusión, dos confusiones, por ejemplo, ¿no? O tres. La primera es entender que el origen de la formación está en uno, hay que empezar por uno mismo. Yo tengo que empezar por mí y cualquiera que escuche esto tiene que empezar por sí mismo o por sí misma. No hay otro origen posible. La segunda es que no tiene mucho sentido identificar la educación con el sistema educativo, porque eso significa que los demás sistemas no lo son y o la educación satura y permea todos los sistemas y todos los sistemas tienen como prioridad su evolución o interior o su educación o es un sinsentido y eso es un sinsentido social. Y otra cuestión importante, como consecuencia de no comprender la educación, es la confusión absoluta entre adoctrinamiento y educación. Hoy se llama educación al adoctrinamiento y, y se confunde una con otra y incluso se desea esa confusión, porque los intereses egocéntricos o parciales pues son los que están más abocados a esos desarrollos. Y hay que recordar que no todo desarrollo coincide con lo evolutivo, con la evolución humana. Entonces, una vez más, me parece que desde el punto de vista pedagógico, pero radical, no superficial, no externo, no solo científico, como el actual, necesitamos clarificar. Y si realmente estamos interesados en la educación y si realmente nuestros hijos y nuestros alumnos nos importan, lo primero que tenemos que pretender, lógicamente,
es darles agua limpia, ¿no? Agua pura, agua no contaminada. Y hoy día casi toda la educación está contaminada. Está por adoctrinamiento, por sesgo, por parcialidad, por ego, por dualidad. Y eso es un desastre absoluto, porque si está contaminada, es posible que mientras educa, deforme y que a esa deformación final la ya podamos llamar educación. Y, y esto define un poco el caos del planeta Tierra, eh, en el que cada sistema educativo nacional o parcial define su educación diferente en función de su suprasistema social y, y no pensando en la evolución interior de las personas. En este sentido, las directrices con las que cuenta el ser humano, asimilables al discurso general de UNESCO, OEI, Unión Europea, Alexo, etcétera, no ayudan porque no están orientando lo que se llama educación a ser realmente más y mejor educación. Por ejemplo, tenemos un enfoque predominante con base en competencias y se persuade a los profesionales, a los gobiernos, a los sistemas educativos nacionales de que desarrollen este enfoque competencial con el que se enfrenta el otro enfoque alternativo, clásico, que es el disciplinar. Eh, ¿Y por qué no un enfoque disciplinar y además competencial? La síntesis siempre es mejor que y lógicamente superadora de la antítesis o de la tesis. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque las dos polaridades formarían parte de la educación demandada. Hay una dimensión educativa no demandada pero crucial, que es la que se integraría, se engancharía en otros dos vértices eh, compatibles perfectamente con el disciplinar y con el competencial, y es la conciencia y es el egocentrismo. La conciencia como capacidad evolutiva de la que depende eh, el ser humano, que eminentemente evoluciona en términos de más y más conciencia, más complejidad de conciencia, y luego es preciso también atender expresamente a los lastres principales que provienen del ego o de la necedad o de la estupidez o de los intereses parciales o de la miopía o de la dualidad o de los sesgos, que es lo que caracteriza a, a este, a este ser humano del planeta Tierra. Por lo tanto, el modelo que proponemos es un tetraedro con cuatro vértices: disciplina, competencia, conciencia y ego. Y ahí, en el centro estaría el autoconocimiento esencial. No tiene nada que ver con el autoconocimiento de la psicología ni de la psiquiatría y tampoco el de la pedagogía actual. Ese tetraedro, esos cuatro vértices con ese punto central, sí podrían definir algo parecido a lo que se podría entender por educación superior. No tiene sentido que la educación no sea superior. O la educación es superior o no será plenamente educación. Bueno, pues si quitamos alguno de esos vértices, la educación no puede ser superior. Es una educación instrumental al servicio de unos intereses de tipo social que se basan también en la incomprensión absoluta de lo que la educación es, ¿no? Y esto es un poco lo que entendería por diagnóstico de lo que se hace y al mismo tiempo por alternativa. Eh,
punto de vista curricular, pues se podría también definir una dimensión disciplinar, una dimensión transversal, con las competencias y además con temas transversales de toda la vida, medio ambiente, creatividad, eh, sentido crítico, etcétera. Pero además, otra dimensión de tipo radical. Perdón. Y esa dimensión de tipo radical, lógicamente, con unas temáticas profundas, deseables, derivadas todas de la conciencia, incluyendo la humanidad, incluyendo la conciencia de muerte y de finitud, incluyendo eh, la educación desde antes del nacimiento, prenatal, incluyendo el autoconocimiento esencial o profundo, la meditación y luego con otra polaridad, temas radicales indeseables o a evitar, como, y todos derivados de egocentrismo, pues como la necedad o como la eh, estupidez humana o como todo aquello que la barbarie, todo aquello que lastra eh, la posible evolución interior y que además es diagnosticable causalmente de manera muy fácil. Bueno, ya lo hemos hecho. Y siendo así, eh, pues podría ser tampoco muy difícil desde muy pequeños trabajarlo. Desde muy pequeños y desde cada uno, obviamente. Eso pasa también porque intentemos eh, cambiar de paradigma, pero el cambio de paradigma verdadero, no hablar permanentemente de cambio de paradigma para referirnos a lo mismo de nuevo, porque eso tiene que ver con la epistemología de la lavadora, mover los tejidos y mover los tejidos y lavar los tejidos y volver otra vez, y así no se lava nada, así lo que se hace es pudrirse los tejidos y también pudrirse la pedagogía con ellos. Y la pedagogía no se puede pudrir porque es esencial que permanezca, que se expecte positivamente sobre ella, que se desarrolle. Como digo, necesitamos un paradigma nuevo y ese paradigma nuevo tiene que ver con que todo lo que hacemos, bueno, esa es la propuesta, ¿eh? No es que tenga, sino que es lo que propongo. Propongo que tiene que ver con que todo lo que hacemos proviene del maestro Sócrates, que es quien ilumina eh, de manera brillante y genial la educación occidental. Y tiene que ver también con la conciencia de que Sócrates es limitado. Por lo tanto, se trata de incorporar el acervo formativo educativo de otros maestros que van mucho más allá que Sócrates. Y me refiero, como he dicho antes, a los Messi y a los Ronaldos de la educación. Concretamente, Siddhartha Gautama, el Buda número uno, y los maestros del Tao, Lao Tse, Chuang Tse y Elietze. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de pedagogía radical, porque estos fueron pedagogos radicales, no fueron filósofos y muchísimo menos fueron religiosos. Y de la enseñanza de estas personas se desprende, por ejemplo, que el aprendizaje y el saber y el conocimiento son insuficientes. Es fundamental una educación articulada también en lo contrario al aprendizaje, que es la pérdida, que es la eliminación, que es el desprendimiento, y lo contrario también al conocimiento, que es el descondicionamiento y que es la detención de la razón. Eh, y en tercer lugar es que entre por el atrio, que entre por la puerta principal, la meditación. Y eso puede asociar incluso
hubo un cambio de funcionamiento, un efecto de cambio en el instrumento general que es el cerebro. Y a eso podemos llamar también vía o camino o disciplina para la formación o para la educación o para la autoeducación. Pienso finalmente que es absolutamente necesario también que las condiciones sociales cambien. La base es la formación, la base es la autoformación. Es la base de absolutamente todo, la formación de cada uno. Y eso es lo que hay que atender. Pero además, y como consecuencia de esa formación o de esa autoeducación o de esa conciencia o de esa comprensión, es absolutamente imprescindible, a mi juicio, eh, que a la educación se la libere de condicionamientos menores, adoctrinantes, sesgados, eh, por ejemplo, de tipo eh, partidocrático. Mientras la educación sea un instrumento partidocrático, ni siquiera digo democrático, pues no podrá remontar el vuelo, porque sus alas estarán cargadas de grasa y de condicionantes. Será imposible. Y si al gobierno siguiente le vuelven a meter otro tipo de brea, pues ese ser eh, del que lo propio es volar, pues no podrá hacerlo. Entonces, como consecuencia de la educación, como consecuencia de la comprensión sobre la educación y como consecuencia de un amor, que es lo contrario del egocentrismo, bien tendido hacia nuestros hijos, lo único lógico, a mi juicio, es liberar a la educación de condicionamientos, liberarla de ismos y liberarla de limitaciones. Y para eso tenemos dos caminos sociales. Un camino menor, que es el pacto de Estado por la educación que nunca llega, porque los egos lo impiden. Basta que alguien proponga pacto de Estado para que ya los de enfrente digan que no, porque lo ha propuesto el otro, ya no es mi cosa, ya no es mi medallita y todo así. Y luego estaría la solución mayor, o quizá mejor, que es la que propuso en su día Condorcet, y es la creación de una administración educativa independiente. Pues pienso que mientras que uno de estos dos pasos no se dé socialmente como consecuencia de la formación de todos, o sea, no por imperativo social, no, sino como efecto natural, igual que las manzanas caen cuando maduran y no cuando se tira de ellas, eh, si no hay un cambio de condiciones externas como consecuencia de un cambio de condiciones y de evolución interna, pues seguiremos con esta mediocridad y con estos errores permanentes en forma de un problema o en forma de otro problema, pero todos con el mismo origen. Y, y de esa manera intento vincular la vida cotidiana, el futuro posible y lo que se llama educación, insisto, empezando por la nuestra, porque todos somos, a mi modo de ver, eslabones perdidos de nosotros mismos o entre el ser que somos y el que podríamos llegar a ser. Pues gracias por todo y un abrazo.